Yo veo flores bellas que me sonríen, felices al pasar. En su sonrisa puedo ver la obra de Dios. Amigo mío, para ver basta querer. El maestro dijo a sus discípulos: cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepan que está cerca la destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan hacia la sierra; los que estén en la ciudad, que se alejen; los que estén en el campo, que no entren en la ciudad, porque serán días de venganza en que se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de los que estén encinta o criando en aquellos días, porque habrá angustia tremenda en la tierra y un castigo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los gentiles les llegue su hora. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versos 20 al 28. Discurso apocalíptico del Maestro de Nazaret. ¿Cómo entender la séptima y la octava señal de lo que significa de la venida del reino de Dios a través de imágenes proféticas? ¿Cómo manejar ese vocabulario? ¿Cómo no irse al extremo? ¿Cómo no convertirse en un profeta y decirle cosas a los demás que no son? Notas amables a la palabra de Dios. Jueves 26 de noviembre, año 2020. Qué bello es el ver a Dios en cada cosa del universo. La creación siempre dirá: obra de amor tú verás en mí. Ese capítulo 21, versos 20 al 28 del Evangelio según San Lucas termina en esa perícopa 20-28, una perícopa que está hablando de la séptima y de la octava señal. Ya dentro de ese mismo capítulo 21, a partir del verso 8 hasta el 19, había hablado el evangelista sobre las 6 señales. Hoy corresponde hablar de la séptima y de la octava señal. Hablar de las 6 primeras señales del evangelista, de los falsos mesías. Van a venir falsos profetas, personas que usurpan el nombre de Jesús de Nazaret, personas que se creen salvadores del mundo y van a usurpar el nombre de Dios. Van a venir guerras y revoluciones, nación contra nación, reino contra reino, terremotos, hambre, pestes y señales en el cielo. Es decir, hasta ahí lo que son las señales. Y viene la señal 6, que es la persecución de los cristianos, cómo los van a perseguir y cómo vivir la fe ante la persecución y ante la envidia y ante el complejo de inferioridad de las demás personas. Pero así hay que vivirla, con una manera valiente. Hoy, en este jueves 26 de noviembre, la palabra de Dios nos pide pensar en 2 señales. La séptima, que es la destrucción de Jerusalén, y la octava señal, que son los cambios en la antigua creación. Séptima y octava final. Jesús de Nazaret entonces describe el reino con imágenes basados en la profecía de Daniel. Fijémonos cómo es de importante para hablar de este tema que la persona sea muy conocedora de la profecía de Daniel, que la persona sea conocedora de un libro que en la Biblia se llama el Apocalipsis, que es una palabra para significar en español revelación por excelencia. Cuando la persona tenga conocimiento de qué significó la profecía de Daniel y qué significa el Apocalipsis, entonces puede hablar con mucha propiedad y dar un mensaje evangelizador basados en la teología de esos 2 contextos. Si miramos el primer contexto de la profecía de Daniel, cuando Daniel explica todo lo que significa una especie de apocalipsis,
Después de las desgracias por los reinos de este mundo vendrá el reino de Dios, y los reinos de este mundo tienen una figura, según la profecía de Daniel, como de animales, de león, de oso, de pantera, de bestia salvaje. Habría que ubicarse en el capítulo 7 del libro de la profecía de Daniel. Entonces, ubicados en ese capítulo 7, entendemos cómo es de importante de prepararse, disponerse, estar atentos, estar vigilantes, a vivir perfectamente la religión, y el único que sabe el día y la hora se llama Dios, y el único que sabe cómo va a terminar el mundo se llama Dios, el único que sabe del fin y de la inminencia del reino se llama Dios. Luego será un mentiroso toda aquella persona que pretenda afirmar que sabe más que Dios. No lo hay. El libro del Apocalipsis nos va a ser de mucha ayuda hoy en la reflexión de esta lectura orante de la palabra de Dios. El libro del Apocalipsis, esa palabra Apocalipsis, que va a significar la revelación por excelencia, es decir, lo que se revela, lo que se manifiesta, y aparece ahí en el capítulo 1, versículo 1 del libro del Apocalipsis. Si uno mira, el libro del Apocalipsis empieza diciendo los 3 primeros renglones que dice lo siguiente: revelación de Jesucristo que Dios le ha dado para mostrar a los servidores lo que va a suceder enseguida. Dios le ha dado a conocer por medio de un ángel a su siervo Juan, el cual atestiga como palabra de Dios y testimonio todo lo que ha visto. Dicho el que lea y los que escuchen la palabra de esta profecía y observen su contenido, porque el tiempo está cerca. Hasta ahí los primeros renglones del libro del Apocalipsis en la Iglesia Católica. Capítulo 1, versículos 1 al 3, para darnos esa enseñanza a nosotros los católicos, libro de la revelación por excelencia, libro de la manifestación, es decir, que no pretende ocultar cosas. Entonces una persona no puede hablar que yo sé mucho de qué significa el Apocalipsis según la Biblia católica, no puede ser abusivo. El libro no está hablando de tragedia, la palabra Apocalipsis no significa tragedia, final, destrucción, muerte, terremotos, pandemia, COVID-19, eso no está hablando de eso. El libro está hablando de los sellos que se abren, que se levantan, que se desvelan, que se dan a conocer, de los misterios que afectan al cristianismo. Es decir, el vidente que habla allí en el libro del Apocalipsis lo escribe por orden y lo expresa de un Cristo glorioso. Ese es el libro del Apocalipsis. Si uno se salta de ese capítulo 1 al 22, que son 22 capítulos que tiene el libro en la Biblia católica, y se ubica por allá en esos capítulos 19, 20, 21, 22, ya terminando el libro, ubicado en el capítulo 20 y en el versículo 7 está el final de Satanás, en el versículo 11 está el último juicio, capítulo 21 la Jerusalén celeste, y capítulo 22, que es el último capítulo ya con que termina el libro, el ángel me mostró un río de agua viva, transparente como un cristal que emanaba del trono de Dios. Viene el epílogo en el versículo 6 y me interesa es sobre todo en ese capítulo 22 al versículo 20 del libro del Apocalipsis, la palabra clave, una palabra hebrea que traducida al español puede significar dos cositas: ven Señor Jesús, o puede significar te esperamos Señor Jesús. Si yo voy enseguida, voy a leer el verso al pie de la letra. Verso 20, capítulo 22, Apocalipsis. El que afirma estas cosas dice: si yo voy a llegar enseguida, amén. Maranata, dice en hebreo, ven Señor Jesús. La gracia de Jesús, el Señor esté con ustedes, amén, punto final. Terminó el libro del Apocalipsis. Uno podría decir que la última palabrita de ese libro del Apocalipsis es un libro que va a decir la esperanza del pueblo de Dios, la esperanza de un creyente. Te esperamos, Señor Jesús. Tener en cuenta esa palabra maranata, maranata.
Es una aclamación, es una expresión con dos palabras arameas que pronunciadas se entienden como una súplica, ven Señor, dos palabras en español, o como una certeza que se alimenta por la fe. Si el Señor viene, el Señor está cerca. Te esperamos, Señor Jesús. Pero ahí no está hablando de destrucción, ni de maleza, ni que el mundo, que el mar se va a salir de su cauce, que esto se va a volver una tragedia. Eso se lo inventó las personas. La Biblia no habla nada de eso. El Papa Francisco lo explica muy bien en una catequesis que celebró el Papa Francisco un 11 de diciembre del año 2013. Primer año del pontificado del Papa Francisco, que fue consagrado en el año 2013. Y el Papa decía en esa catequesis de esa ocasión, en ese diciembre, decía el Papa la exclamación Maranata o Maranatá, según que va a venir el Señor, se va a cumplir, va a llegar la inminencia del reino de Dios. La exclamación con que culmina la revelación cristiana es una exclamación que eso ya lo tenía la gente, dice el Papa. Ya la gente hacía oraciones y todo en esa época del Evangelio de Juan, por ejemplo, en el año 100 después de Cristo. Ya tenían sus oraciones, se reunían como comunidad, cantaban, alababan, leían la palabra, decía el Papa, celebraciones y la oración, y tenían una aclamación que ellos decían, los judíos, Maranata, en su lengua hebrea, Maranata, te esperamos, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, está cerca, Señor Jesús, estamos disponibles para ti, Señor Jesús. Así termina el Papa esa elocuente exposición hablando del Apocalipsis según el Evangelio de San Juan, invitándonos a tener como una actitud muy equilibrada en materia de fe y en materia de religión, virtud equilibrada de aprender a vivir la fe dentro de la inminencia del reino de Dios. En mi camino veo a este buen Dios, de mil maneras me habla de su amor. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Astros y estrellas comentan su esplendor, amigo mío, para ver basta que